Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Consulta con los especialistas. Me los agarré dormidos. Sí, un poco dormidos, pero bueno, muchas gracias gente por estar otra vez aquí con nosotros, un ratito de plática, de charla, con un tema pues bastante importante que en más de una ocasión pues han conocido gente que pues ha realizado alguno de estos procedimientos, ¿no? Entonces lo vamos a tocar desde un punto un poco más enfocado en el área psicológica, que pasa al final por las personas que toman estas decisiones de someterse a algún procedimiento estético, y pues al final que no es un paso para saltarse los buenos hábitos de alimentación, ¿no? Porque pues eso sigue de la mano posterior a todos estos procesos. Pero pues antes que nada presentar a mis compañeros. Y pues, ¿qué les parece el tema, chicos? ¿Sí le dieron ahí un poquito de interés a todo? Marco, Gwen, Marín, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, por aquí nos vemos nuevamente. Y sí, la verdad, a mí se me hace, ahora que estuve buscando un poquito de información en cuanto a esto, yo creo que es algo interesante para mí como persona, porque por ahí tenía algunas dudas que no me quedan como muy claras. Pero pues para eso estamos el día de hoy, para resolver también algunas otras dudas. Soy el psicólogo Marco. Muy bien, bueno. Un tema, siempre va un tema. Tema Temazo. Pero una de las cosas con este tema es de que yo creo que va a despertar como mucho la curiosidad informativa de muchas personas, ¿no? Porque yo creo que un tema sobre cirugías estéticas, yo creo que sí es muy relevante, sobre todo para todas aquellas personas, hombres, mujeres, que en su momento han llegado a pensar en realizárselas y que en muchas ocasiones lo vemos desde el punto de porque yo desde la primera persona me quiero ver bien, pero no sabes qué hay detrás del ay, como que quiero levantar la pompi, como que quiero levantar la boobie, como que quiero la nariz más respingadita, y qué tan importante a veces es el preguntarte el por qué, ¿no? El por qué lo quieres, ¿no? Entonces, a veces del por qué lo quieres viene una temática muy extensa en esta parte psicológica que esperemos que el tiempo nos alcance para poderlo abordar. Nutri, con ustedes, la psicóloga Gwendolyn. Muy bien, Marín. Pues algo que quiero agregar, incluso lo que mencionaba Gwen en esta parte, la pregunta del por qué, creo que también entraría mucho el para qué, ¿no? Claro. De este tipo de procedimientos, algo que en los últimos tiempos se ha visto más, principalmente en mujeres. Es raro el caso en hombres, aunque sí existe, pero es más en mujeres. Y más desde la parte de que muchas personas quizá la puedan ver como una situación, sí estética, pero funcional, digámoslo así. O sea, para mejorar la calidad de vida de una persona, porque hay cirugías que precisamente son para eso. Sí llevan una cuestión estética, pero es más para la función del cuerpo. Pero sí conocer un poquito más a profundidad esos casos, esas situaciones o factores que llevan a la persona a someterse a una cirugía, ¿no? Ya lo vamos a tocar ahorita en esos momentos, y ver más a profundidad, y que incluso hay personas que ni siquiera lo ubican, personas que lo hacen a lo mejor, no digamos muy espontáneo, o sea, es algo ya planeado, pero que realmente no se hacen estas preguntas, como la que mencionaba Gwen, el por qué y el para qué también de todo esto, y pues ahorita lo vamos a abordar y a desglosar. Psicólogo Marín, aquí estamos con ustedes. Claro. Pues bien amigos, la verdad muy, muy importantes sus aportaciones, y es que es importante señalar, amigos, que este tema de las cirugías estéticas es una situación, yo diría que hasta una ola de moda en algunos casos, porque, por ejemplo, países de Sudamérica, Colombia, Brasil, o sea, es muy común que para un regalo de 15 años para las niñas sea su primera cirugía, su primer levantamiento de nalgas, su primer de senos. Aquí hay un caso muy importante que ya estas dos personas creo que están en la cárcel, de una paciente de 15 años que la sometieron a una cirugía estética y murió en el quirófano. O sea, la mamá la llevó con su amante, en este caso el cirujano,
y pues obviamente le valió, ¿no? Todas las complicaciones que podía tener la niña, el por qué lo hizo y tocarlo desde esa sensibilidad también, porque pues una cosa es entrar al quirófano, pero hay que entender que sigue siendo cirugía, sigue siendo riesgo y es importante comprender también como ahorita lo hablamos, ¿no? El por qué pasa o por qué las llevan a tanto hombres como mujeres a someterse a estos procedimientos, ¿no? Pero un punto de partida importante sería, desde la perspectiva de salud mental como punto de partida, Marco, el abordar esta situación, por ejemplo, de qué lleva a una persona al buscar este tipo de cirugías, porque se podría entender que también la parte de lo anímico, la situación también, por ejemplo, de competitividad, inclusive con otras mujeres, con otros hombres, pues a veces nos lleva a tener también esa pequeña pues, situación como de inferioridad, ¿no? Sentirme como que tal vez menos por esto, y bueno, posiblemente la cirugía pues pueda ser ¿cómo decirlo? Como la cura de ese mal o lo que me pueda solucionar tal vez la vida, ¿no? A nivel físico. Generalmente cuando las personas, bueno, en primer lugar yo creo que vamos a hablar del tipo de cirugía estética, porque hay dos tipos de cirugía estética, una que es la vanidad, y como mencionaba Marín también, parte de funcionalidad, donde las personas se llegan a realizar un tipo de cirugía por darle como una sintonía a ese cuerpo. Ajá. Y el otro tipo de cirugía estética es la reconstructiva de acuerdo a accidentes o de maldeformaciones de nacimiento. Porque ahí ya estamos hablando, pero yo creo que el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más a la parte de la cirugía por vanidad, la cirugía estética por vanidad. Más que por funcionalidad. Sí, ¿qué pasa? Entonces, para las personas, como tú lo comentas, sí muchas veces influye el estado anímico para determinar qué es lo que quiere y cómo quiere verse ella o cómo se puede visualizar. Hay situaciones que van mucho más a fondo del simple hecho de decir nada más, no sé, quiero alargarme la nariz o reducirme la nariz, ponerme senos o quitarme. Esta situación nos vamos más como por la parte de ser o de tener como ese deseo de superioridad, podría decirlo yo, podría manejarlo, no superioridad hacia los demás, sino para uno mismo, sentirse como más bonito, más bonita. También lo comentaba Marina, hay situaciones donde es más incidencia en las mujeres que en los varones. En los varones también la hay. Pero sí viene a desencadenar esta baja autoestima, porque no es nada más, como te digo, el me quiero hacer, sino que ¿por qué me quiero hacer? ¿Por qué quiero ponerme o quitarme? Porque no estoy a gusto con mi cuerpo, o incluso cuando se empieza a tener algún tipo de trastorno disfórmico. Sí, con la parte corporal, pues una dismorfia que ya hay. Donde ya también por más cosas que te puedas llegar a hacer, no vas a estar satisfecha con el cuerpo. También hay que tener muy en cuenta que para una buena cirugía son tres factores. Uno es un médico capacitado, un especialista capacitado, un cirujano capacitado, certificado y demás. Una hospitalización adecuada, donde tengas todos los medios por si algo llega a pasar, claro. Que no sea una clínica ambulatoria o estas clínicas que han surgido mucho, estas clínicas de belleza, donde ahí te llegan a realizar cierto tipo de procedimientos. Casi. Sí, claro. que cualquier situación o mala situación en el momento de este tipo de cirugías, pues te pone en riesgo. Y el tercero, y también es muy importante, es que sea una persona informada, o sea, que el paciente sea una persona informada, que tenga mucha información de acuerdo a lo que él quiere. Y desde esa información, ahí es donde se nota el paciente si lo va a hacer por un gusto estético o por una necesidad estética, o lo va a hacer nada más por un deseo. Porque muchas veces ese deseo nada más es yo quiero sin importar.
Generalmente este tipo de cirugías a los pacientes, los doctores les solicitan obviamente todo lo que es los estudios preoperatorios para determinar que estén bien, pero aparte de esos estudios preoperatorios se les llega a solicitar un examen psicológico para poder determinar que están bien. Porque hay cirugías donde me quiero operar algo y es una, y luego me quiero operar otra cosa y es otra. Y más aparte, si estas personas ya traen por ahí algún tipo de déficit de personalidad emocional o conductual, pues obviamente va a ser una cirugía que nunca va a tener fin y es poner en riesgo al paciente. Entonces, muchos pacientes sí viene a realizarse este tipo de operaciones por la parte de carencias obviamente desde que se está niño, tipo de bullying podría ser, deficiencias también a nivel afectivo emocional, las cuales ellos quieren hacer o necesitan tener esa atención de otros. Entonces, si estamos hablando de una cirugías estéticas por vanidad, entonces desde ahí vamos viendo que las personas algo requieren, no nada más también para verse ellos al espejo y verse bonitos, sino que algo buscan de parte de. Ya las demás que son cirugías estéticas por la necesidad, pues obviamente ya ahí hay otro tipo de trasfondo, donde también intervienen algunos factores psicológicos, pero si estamos hablando de esta parte de vanidad, yo creo que las personas en primer lugar deberían de revisarse psicológicamente y obviamente si vas a entrar a este proceso, no nada más es voy y me valoro, o que me valore el psicólogo para que me diga estoy bien para hacerme una cirugía, sino tener un seguimiento, porque ahora el cambio no es fácil el poder digerir. Te digo, hay personas que se hacen una cirugía y ya no se gustaron y regresan otra vez. Y si se vuelve a hacer la misma cirugía en el mismo lugar, créanme que van teniendo consecuencias físicas, desgaste de piel, obviamente riesgos en cuanto a la operación, que siempre va a haber en cualquier tipo de operación, pero también el riesgo psicológico de que se cree un trastorno. Eso es también de lo principal que puede haber cuando una persona no está lo suficientemente preparada y es capaz de poder soportar, aunque sea un mínimo cambio de nariz. Sí, y es que son situaciones, perdón, güey, que llevan como dice Marco, o sea, justamente el tener que llevar una valoración previa de si realmente, pues, o sea, al final la decisión es de cada persona, ¿no? Tú puedes valorar 1000 veces a la misma paciente y si su decisión es querer reconstruirse la nariz porque siempre le ha causado conflicto, si es aumentar pecho, si es aumentar glúteo, al final, pues, tú le podrás dar toda la valoración que sea posible y la paciente terminará, pues, digamos, tomando esa decisión de intervenirse. Aquí hay algo importante también en base a lo que está diciendo Nutri, o sea, yo creo que la decisión sí es como de la paciente, pero sí hay médicos como muy profesionales que de plano ellos sí llegan a decir, ¿sabes qué? O sea, yo aquí ya no te opero, o sea, ya fue suficiente, no te puedo arriesgar, no me puedo arriesgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en base a lo que comentaba Marco, una de las cosas que hemos visto mucho, personas de verdad que se han hecho no 5 cirugías, no 10 cirugías, estamos hablando de 50 y tantas cirugías, ¿no? Desde el hecho de me quiero parecer o me quiero parecer a la Barbie, o me quiero parecer, o sea, son cambios donde piden cambios de inclusive de rostros como muy semejantes a un muñeco, ¿no? Entonces, desde la parte de la salud mental, sí hablamos de personas como muy carentes en el significado de ese amor propio, ¿no? O carentes
de muchos aspectos donde yo me puedo a lo mejor ir a la infancia, ¿no? O sea, las necesidades que pueden llegar a tener estas personas de querer llenar también como esos vacíos, de querer llegar a lo mejor también como a una perfección, ¿no? Entonces, sí llega el momento en el que el paciente, yo se los comentaba ahorita detrás de cámara, ¿no? O sea, se deprime, come, engorda, se opera, se deprime, engorda, se deprime, come, engorda y se opera. Entonces, llega el momento en el que, bueno, si tienes el dinero, pues órale, pero aquí la problemática, más allá de la economía, es de que en ocasiones vas a lugares no apropiados. Y en efecto, como lo dice el psicólogo Marco, o sea, hay un punto de iniciación donde cirugías estéticas como otro tipo de cirugías, llamando los bypass, por ejemplo, que Las también de una u bariátricas. otra manera te generan como muchos cambios en tu cuerpo. Entonces, sí requieren de todo lo que son los estudios o exámenes preoperatorios que al médico le hacen ver, o sea, que tu corazón está bien, que le hace cómo andas de colesterol, de triglicéridos, niveles de glucosa, tu presión arterial, si roncas, si no roncas. Hay un estudio muy, muy importante que les mandan a hacer precisamente, se me olvidó el nombre de ese estudio, pero es para ubicar el nivel de ronquido que tienes, por la anestesia, porque de pronto hay estéticas donde requieren ser entubados. Entonces, si todos esos estudios de una de otra manera al médico le hacen ver que estás bien, pues eres candidata. Pero ojo con esto, lo que muchas pacientes no hacen es de que un proceso estético, llámese como, ¿qué podría decir? Como más médico, como reconstructivo. Sí, como los bypass o reconstructivos, bariátrico, exactamente. Sí deben ir acompañados, sí, con ese equipo multidisciplinario, desde un nutricionista, desde tu cirujano plástico, desde tu bariatra, pero también la parte psicológica. ¿Por qué? Porque una de las cosas, platicando con algunas pacientes que han hecho este tipo de procedimientos, cuando de pronto ellas ven como todos esos cambios, o sea, ellas tienen aquí qué es lo que quieren hacer y el cómo se quieren ver, pero de pronto a veces los resultados no son los que esperan, o a veces superan expectativas. Y de pronto es así es que no me estoy reconociendo. Entonces, también esa es una situación como es importante que se tiene que trabajar. Sí, porque es muy cierto, bueno, o sea, desde todo lo que mencionas, o sea, el tomar la decisión de llevarla a cabo la cirugía, de que obviamente pues sea con alguien certificado, que no es al final cosa menor, ¿no? Tener que buscar con quién, no es con el que, no sé, opera ahí, como decías ahorita, Marino, en la clínica clandestina y es que ahí va un buen de gente porque cobra barato, luego a veces también hasta promociones de cirugía, o sea, son cosas que realmente hasta te dan esa banderita roja para decir, mira, ahí tal vez pues no sea lo más recomendable, porque si tiene una promoción para cirugía de que bueno, en ponerte por ejemplo, implantes o lipotransferencias, ¿no? Y te hago también lo de arriba por la misma cantidad, pues te da algún foco rojo, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues aquí puede ser que no sea lo ideal. Pero también, desde la parte como tal de ansiedad y depresión, que son temas que ya hemos tocado en programas anteriores, ¿no, Marín? Esa situación de que, o sea, ¿hasta dónde puede ser que este tipo de situaciones como el padecer depresión, tener inclusive pues ese diagnóstico como tal de ansiedad por parte de un terapeuta o algún médico, bueno, psicólogo más bien, llega a influenciar un poco en la toma de decisiones, el que esta persona al final busque ese cambio? Sí, como mencionabas, Nutri, al final esto de depresión y ansiedad es como si fuera
como tú lo desglosaste como subtema, como motores silenciosos. O sea, ¿por qué silenciosos? Porque al final de cuentas, es algo que yo decía al inicio, la persona no es consciente al 100% del por qué y para qué someterse a ese tipo de cirugías, más que nada, ¿no? Igual hay que ubicar ya en un nivel más terapéutico, ¿no? O que lo podemos manejar en terapia, es ver la funcionalidad de la cirugía principalmente, o sea, el por qué se sometió a una cirugía o por qué se quiere someter a una cirugía. Lo que ya comentaba al inicio, igual lo comentó Marco, el que es, ok, hay cirugías que es para una buena función del cuerpo, por mencionar una, yo creo que las más comunes, la famosa rinoplastia, ¿no? Que es someterse a ese tipo de cirugías, no tanto estéticas, sino para poder tener, no tener problemas respiratorios, sinusitis a largo plazo, ¿no? El tabique desviado, cosas así. Los labios leporinos. El labio leporino, por ejemplo, lo que también, comentaba sí. Marco, por una malformación de nacimiento. En fin, hay muchas cirugías estéticas con esa función de una mejor calidad de vida para los pacientes. Incluso por ahí buscando información hay unas que los nombres están medios complicados, pero son personas que nacen con mucho tejido en los párpados. Entonces es como se ven como si fueran los ojos chiquitos, como cerrados, y es esta parte de personas que tienen problemas de visión, por ejemplo. Entonces obviamente someterse a cirugía para mejorar su calidad de vida en esos sentidos. Entonces, en cuestión de, por ejemplo, la ansiedad, hay muchos temas a abordar, como por ejemplo la ansiedad social, el hecho de que la persona crea o tener estas distorsiones cognitivas de es que me están mirando, es que me ven mal, es que se me queda mirando el nutri y de seguro me está viendo, no sé, el barrito, la verruga que tengo aquí en la cara, o que tengo un poquito la nariz desviada, ¿no? Incluso por algún accidente o por malformación. Entonces ya son temas más de decir es que me están mirando a mí. Entonces, en esta parte de la ansiedad social obviamente se busca como ese alivio, ¿no? Digámoslo así, pero es un alivio temporal. ¿Por qué? Ya lo comentaban hace un momento, o sea, personas que se someten a una cirugía para sentirse bien momentáneamente, pero pasa una situación similar o diferente a futuro que vuelve a crear nuevamente este tipo de ansiedad, incluso hasta por la misma cirugía. De decir es que, híjole, sí me quedará bien, no me quedaría bien, me estarán mirando raro, ya me estarán poniendo apodos, o sea, X infinidad de situaciones en la que la persona ya busca ese alivio temporal, pero precisamente, o sea, es temporal, no es abordar el problema conductual o de pensamiento, exacto, de raíz, un poquito más a fondo, ¿no? El tener se le conoce como pensamiento ditocómico, que es el todo o nada, decir, o me veo estéticamente muy bien, o no me veo muy bien, o sea, es como estar entre estos dos pensamientos y tratar de buscar un equilibrio, pero no lo pueden encontrar, porque por más que someten a cirugías, a cambios, su nivel emocional sigue estando igual. Es más, a lo mejor a la otra persona ni siquiera le importaba si tenías o no, o si te hiciste o no la cirugía, pero es incluso ahora ya viene ese problema, como, fíjate, no le gustó, o yo lo hice para gustarle o yo lo hice para que a los demás les gustara, pero ni siquiera me hicieron algún comentario, por ejemplo, oye, vi que te hiciste esto, te quedó muy bien, o sea, quizás no hay un comentario que yo esperaba, y eso es como de, pues ahora busco algún otro cambio, ¿no? O sea, hay muchas personas que pueden estar llenas de operaciones, ahorita comentaba, bueno, incluso hasta de 50 operaciones, pero emocionalmente tú los ves exactamente igual. O sea, ya hasta un punto ya los ves irreconocibles, como, ¿y ahora qué te hiciste? O sea, ya la cara es otra, yo te imaginaba o yo te recordaba diferente, pero empiezas a ver un poquito, empiezas a escuchar a esas personas un poquito más a trasfondo de sus problemas emocionales y dices, no, pues quiere estar exactamente igual. Si tú, por ejemplo, te operaste para ser atractiva para los hombres, digámoslo así, pero ya vienen este tipo de situaciones de problemas como de problemas de pareja, o decir, no, pues es que conocí a alguien y no me tomó en serio, etcétera, o de, no, pues es que de seguro no soy bonita, no soy bonita para los demás. Ahí es donde te das cuenta que realmente la operación no fue para aliviar ese malestar, o sea, no fue para sentirse bonito o bonita para el otro. Sigue estando el problema aún así. Entonces, obviamente en esta parte de la ansiedad sirve como vamos a decirlo como foco de emergencia, como para aliviar ese malestar, ¿no? De primer momento, o sea, para sentirme tranquilo, sentirme relajado, sentir que todo está bien, que todos me miran bien,
Ahora, en el tema de depresión, que pues al final de cuentas también van de la Mano a mano, mano. es también esta parte silenciosa. ¿Por qué? Porque ahí entran los temas de la baja autoestima, principalmente. A lo que comentaba Marco, situaciones, por ejemplo, de bullying, de rechazo, ¿no? Desde corta edad incluso. Situaciones que quizás se vivió con parejas, con personas, en el cual ya era como señalar algo, vamos a decirlo, algo en específico, ¿no? Entonces, obviamente, eso crea un sistema de creencias, vamos a decirlo así, en el cual hay una baja autoestima, y entonces como esa regulación emocional de, como ya mencionabas en otros programas, a nivel alimenticio, o sea, llenar ese vacío, que comúnmente es un término que utilizamos mucho en psicología, ¿no? El llenar un vacío, llenar una carencia, llenar un afecto, una falta de afecto. Entonces la persona, cuando está en esta situación depresiva, llega o puede llegar a crear el trastorno que mencionaba Marco, la dismorfia, ¿no? De no estar a gusto con tu cuerpo, de verte al espejo y decir, pues es que no, o sea, por más que me hago, yo me sigo viendo exactamente igual a como estaba antes, no veo ninguna diferencia, o yo no escucho ninguna diferencia de otras personas. Y es que también aquí hay que entender que sí, al final de cuentas el factor ambiental funge mucho en este papel de ansiedad y depresión. Recuerdo que hace un tiempo no vi el capítulo como tal, fue un clip nada más en Facebook, de esta caricatura. No sé si a ustedes les tocó ver en algún momento, ya es de antaño, pero es una caricatura dirigida más como para el público adulto, porque es un humor muy ácido, se llama South Park. Ya, sí, Entonces, claro. hay un capítulo donde llega, así platicándolo rápidamente, llega como una monja a la iglesia, pero esta monja vivió, cuando ella nació con o eran gemelas, o sea, venían dos en el vientre, pero se me fue ahorita la palabra. El Cuando, término. ¿manda? El término. El término, cuando nacen unidos los dos cuerpos. siameses. Siameses, exacto, gracias. Siameses. Pero ella no se pudo desarrollar, de hecho ella como que fallece al nacer. Y ella vivió toda su vida como pegada a su hermanita, ¿no? Pero obviamente está una figura pequeña, en esa parte de la cabeza. Entonces es un humor muy ácido el de esta caricatura, si igual el público lo llegó a ver. Pero lo que voy es que ella llega a la iglesia, entonces todos se le quedan mirando así como que ven esa parte, esa malformación, digámoslo así. Pero ella muy tranquila, como si nada. Incluso el padre le dice, hermana, si gusta le podemos poner un turbante, le podemos poner algo para que se tape. Y ella como, no, pero pues yo, ¿por qué? No, yo estoy bien. Segura es que no queremos que se sienta mal, queremos que su estancia aquí sea lo mejor posible. Y ella, no, pero pues, ¿por qué o qué? ¿O cuál es el problema? Entonces, al final de cuentas, ahí se ve mucho que hay personas que pueden vivir incluso con situaciones estéticas, o sea, aprenderlas a manejar de una buena manera durante toda su vida, siendo parte de ellos, ¿no? Al final, o sea, siendo parte y aceptar esa... Porque lo aceptan, tienen esa resiliencia de poder aceptar tal cual es la persona, a lo mejor no diciendo, no es que me moleste, no es que se me vea feo, pero simplemente es parte de mí, lo acepto y así me quedo. Y muchas personas viven con esta situación y entonces tienen esa resiliencia, como mencionas, Marco, pero la sociedad lamentablemente es la que siempre pone el foco rojo en ese tipo de situaciones. Oye, ya deberías de quitarte esto, deberías de cambiarte esto. Mira, yo me hice lo de la nariz y mira, no sé, se ve mucho mejor y cosas así. Entonces, la persona a la orillas, obviamente, a ya crear esta idea de que, oye, pues si me lo dijo esa persona, pues posiblemente sí, a lo mejor todos lo van a pensar así, ¿no? O sí me veo muy mal, no lo sé. Claro. Entonces, el contexto ambiental también lleva un papel muy importante en todo esto, en la toma de decisiones, y más aún así, con todas las situaciones que vienen reforzando pues, este tipo de pensamientos en la persona, y que se convierte en un círculo vicioso, como ya mencionaba Gwen, de a lo mejor la persona que come, engorda, se opera, o se deprime, come, engorda, se opera, etcétera. Entonces cumplir con ese círculo vicioso, o esa repetición de conductas, porque no se ha atacado, porque no se ha trabajado el problema como tal, un poquito más de fondo. De raíz, y fíjate, porque... Marín, que ahorita que estás comentando esto, hay una reflexión que a mí de verdad me encanta y que yo trabajo mucho
sobre todo con los adolescentes, en lo que viene siendo la parte de la aceptación, ¿no? Y que a lo mejor resume un poquito todo lo que has estado manejando, porque es una realidad. Era una pequeñita que nace con 3 brazos, sus 2 brazos y un brazo en la espalda. Entonces, la mamá toda la vida le quiso ocultar a la nena que tenía un brazo en la espalda. Entonces, la mamá creyó que lo estaba haciendo también porque la niña nunca le hizo mención sobre ese brazo en la espalda. Entonces, cuando la niña entra a la escuela, pues obviamente se enfrenta a todo este bullying de los niños, ¿no? Entonces, un día la manda a llamar el director y manda a llamar a la mamá. Y le dice el director, dice, es que la mandamos llamar porque pues su hija pues ha recibido como Comentarios y en eso burlas. le dice a la niña, por favor no le diga porque ella no lo sabe. Entonces la niña creía que la mamá no sabía que ella tenía un tercer brazo en la espalda, ¿no? Entonces le dice el director, ¿cómo que no lo sabe? No, ella no lo sabe. Y ya le dice el director, lo que pasa es que le han hecho como mucha burla por su tercer brazo, y de pronto la mamá empieza a llorar y voltea a la niña y le dice, no llores, mami, o sea, tener un tercer brazo no es tan malo. Sí, entonces esta reflexión de verdad nos muestra y nos enseña qué tan importante es fortalecer lo que viene siendo esta salud mental, ¿no? O sea, porque hay un gran diferenciador. Si me remonto un poquito como al tema de la alimentación y el sobrepeso y la adicción a la comida, hay un gran diferenciador entre tener un sobrepeso que sabes que te va a ocasionar una problemática y el cómo de una manera asertiva tienes que atacarlo al hecho de que, ojo, aquí es bien importante también comentar que no estamos diciendo que las cirugías estéticas sean malas, o sea, tampoco, o sea, también es como válido de pronto el que quieras hacer cierto tipo de correcciones, pero sí es importante el que primero, antes de tomar una decisión, de verdad pases por un proceso terapéutico para que tú puedas aterrizar por qué, como dijo Marín, para que tu seguimiento, porque aquí la situación no es solamente hacerlo, sino lo que se viene después, o sea, desde la parte de los cuidados, de cómo cambia tu vida, porque de verdad una cirugía estética viene y cambia tu vida, una cirugía bariátrica viene y cambia tu vida. Entonces es bien importante el que tú de verdad estés bien consciente y que tomar puedas, esa decisión. Exacto, que tu salud mental en ese momento esté en óptimas condiciones para las decisiones que vas a tomar. Sí, porque es justo a lo que iba, Gwen, y bueno, prácticamente para pasar nuevamente contigo, en la actualidad la influencia de las redes sociales, o sea, es muchísima, en términos estéticos, términos médicos, psicológicos, o sea, todo eso. Y es donde lleva muchas veces a preguntar a las personas, ¿no? Al final vivimos en esta ola de redes sociales en donde pues la búsqueda del cuerpo perfecto, de la influencer, de la chica de televisión, ¿no? Tal vez nuestras personas ya un poco mayores en esa parte de que la actriz, ¿no? La que sale en X novela o en esto, ya se hizo tal arreglo. Ve a Maribel Guardia, ya casi 70 y tantos años y cómo está. O sea, llega a generar obviamente un impacto esa situación, güey. Y la toma de decisiones acerca de ese entorno de redes sociales para que estas personas crean, o bueno, las personas que llegan a generar obviamente la parte de la cirugía, buscar esa idealización pues del cuerpo perfecto, ¿no? Como tal. Quiero verme de tal forma. ¿Qué es esa parte tal vez de la influencia de las redes sociales? Lo que yo veo, eso quiero, porque se ve que ella tiene la vida resuelta, se ve que no le duele nada y que todos andan tras de ella y tiene todos los trabajos del mundo, ¿no? Es que
precisamente Nutri parte desde eso que acabas de decir ahorita al final, la idealización, perdón, de la perfección. Porque si nos ponemos como a analizar, por ejemplo, que le llamaban la época de oro, un cuerpo perfecto nada que ver a lo que hoy llaman cuerpo perfecto. O sea, yo me remonto, por ejemplo, a una Silvia Pinal, por ejemplo, a una María Félix, por ejemplo. O sea, no eran cuerpos, ¿cómo se les llama? Como curvilíneos. Sí, pues sí, era más esa parte de pecho no tan abultado, cintura, cadera, no tanto glúteo, una cadera, una forma 90, 60, 90 o menos. De avispita. Sí, algo así, y que finalmente hoy en día, en aquellos entonces le llevábamos lo perfecto. Recuerdo yo mucho que en algún momento mi abuelo, en paz descanse, él decía, ay, es que los chamorros de Silvia Pinal, ¿no? Yo decía, los chamorros, o sea, de verdad se fijan en los chamorros, porque bueno, se daba como más como esa visión como a todo eso, desde los chamorros, la pierna, la cintura, la cadera. Era una estructura más armónica, porque también llegó un boom donde, boom. O sea, era esa parte de sobreponerse, tanto busto como trasero, pero también lo que esas personas que todavía siguen con ese tipo de implantes grandes, va a llegar un momento donde van a tener que retirar porque la columna ya no va a aguantar todo ese peso, y es parte del proceso psicológico y preoperatorio de terminar todo eso. Así es. Entonces, partiendo, por ejemplo, a lo que viene siendo al día de hoy el cuerpo perfecto, la influencia de redes sociales, todas las redes sociales, la parte de la televisión, desde cómo te lo presentan, pues obviamente empiezas a idealizar esa perfección, ¿no? Pero aquí una de las cosas bien importantes es, ¿por qué es por lo que te tienes que someter para poder llegar a esa perfección? ¿Por qué? Porque podemos hablar desde lo perfecto, pero si yo cuestiono qué es para ti el cuerpo perfecto, quizá ni siquiera llega a la parte que yo estoy idealizando, ¿sí? Entonces, sí, entre la búsqueda del cuerpo perfecto, con toda esta influencia de redes sociales, de información, de esa información desinformada. ¿Por qué? Porque finalmente hemos visto casos que yo les comentaba en un inicio, de estos chicos que se querían parecer a estos muñecos y todo el tipo, o sea, muchísimas cirugías que tuvieron que pasar por llegar a una perfección que de pronto tú los ves y dices tú, no. Y aparte tienen que pasar por procesos legales, porque ya no es lo mismo. Ya no es parecido a su identidad real. Como inicié a como ya estoy ahorita. Así es. Entonces, sí es como algo bien importante el hecho primero de aterrizar el por qué, el para qué, pero sobre todo es el poder identificar para ti qué es perfecto, ¿no? Porque de pronto escuchamos personas ay no, yo sí me quiero tunear, ¿no? Y yo me quiero tunear y me quiero poner boobies, me quiero poner pompi, me quiero sacar como los chocolatitos aquí y podemos, te lo imaginas, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, o sea, yo nada más con que me quiten tantito y con eso soy feliz, ¿no? Pero una de las cosas que hay que ubicar es de que si tú no estás bien preparada desde tu área psicológica, bien aterrizada sobre lo que tú quieres hacer, por qué lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, sí, o sea, no va a bastar como que esa parte. Tenemos, por ejemplo, ejemplos, yo no sé, bueno, ustedes están como muy chicos, pero a lo mejor tú sí ubicas, o a lo mejor sí la conocen. O sea, por ejemplo, en aquellos entonces, Sabrina,
No sé si la conozcan, No, que sí, es... doctora. Sí, sí, Sí. todavía es de La hora su pico. tiempo. La hora Sí, pico. ah, Sí, no, sí. entonces, por ejemplo, La hora pico, sí. ella inclusive dio muchas entrevistas de cuáles eran como sus situaciones, desde lo que venía siendo su salud mental, emocional, que la llevó a ponerse ese exceso de busto, ¿no? Hoy en día, una de las noticias muy comentadas precisamente por buscar este cuerpo perfecto, este cuerpo ideal, hablamos de esta chica de Gomita, por ejemplo, que se vio en una situación como muy complicada también por el exceso de cirugías y no tener como esos hábitos o no tener esos cambios de hábitos. Entonces, esa parte importante donde comentábamos, Mari, ¿no? O sea, donde de pronto me deprimo, como, engordo y me opero, ¿no? Entonces, el no aterrizar cuáles son los cambios que tienes que hacer, el no aterrizar qué tan importante es el hecho de tu priorizarte, el no aterrizar lo que es el amor propio, el no aterrizar el tener tu propia seguridad, el crear una aceptación en base a lo que tienes. Pero ojo con esto, porque de pronto, si tú me manejas, y no sé, Nutri, a lo mejor aquí también, ¿qué tanto pueda compartir conmigo? Si tú me manejas un sobrepeso donde está poniendo en riesgo tu salud, pero de pronto me escuchas decir, es que me tengo que aceptar. No, porque también tenemos que aprender como a separar qué situaciones sí, qué situaciones no. Y ojo, no es que no te aceptes, es el hecho de que también tenemos que aprender a no romantizar los excesos de peso porque también no son sanos, ¿sí? Entonces, sí es importante, hablando desde la visión alterada de tu propio yo y de tu cuerpo, ¿sí? ¿Qué tienes que trabajar en ti? Entonces, por ejemplo, cuando me llega una paciente con esta percepción alterada, algo que yo les digo, a ver, ok, te quieres cambiar tu nariz, ok, en este momento hay manera de que la puedas operar. No, pero es que no me gusta, es que me veo al espejo, es que me pongo mal. Ok, velo desde cuáles son los beneficios que te ha dado tu nariz. ¿Sí me explico? O sea, porque de una u otra manera tenemos que aprender, ¿sí? A también agradecerle a tus ojos, agradecerle a tu nariz, agradecerle a tus brazos, agradecerle a tu estómago, agradecer a todo lo que tú eres, tus piernas, porque finalmente por ellos todo que está funcionando bien, pues, estás de pie, entonces esa parte también bien importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, claro. Sí, todos estos puntos, chicos, son relevantes. Algo que yo quería cerrar con esto es lo que pasa después, inclusive previo a una operación, ¿no? Cualquiera situación que tú te realices, estética, con fines, ya sea, pues más bien, cirugía estética, con fines solamente de apariencia, pues tiene que haber un control con actividad física y alimentación balanceada. La realidad es que mucha gente, a veces al someterse a estos procedimientos, es cuando empieza ahora sí ya a cuidarse, ¿no? Ya ahora sí voy a empezar y es que hay más obligación porque ya ahora sí tengo que cuidarme y todo. Y termina siendo algo que durante los primeros años es sostenible. Pero tristemente, y como se los he dicho a muchos pacientes, la evidencia es sustancial y es real lo que pasa, que después de 3, 4, 5 años, la mayoría de gente vuelve otra vez a la situación del peso, de los cambios estéticos que se hizo, muchas veces vuelve a lo mismo. Tuve el caso, dos pacientes que ya venían con par de cirugías y la situación es que los hábitos de alimentación pues no los habían cambiado y pasó esto que decían ahorita, ¿no? Pues ya el cirujano les dijo, pues es que ya no puede haber más. Pierna pequeña, se veía mucho el implante del glúteo y literalmente era un cuerpo que pues a ojos de las demás personas ya tal vez no era agradable a la vista, ¿no? Y esa inseguridad que llegan los pacientes, el de no, es que tengo que comer mejor, tengo que hacer más ejercicio. La paciente duró un mes en consulta. ¿Por qué? Porque lo que realmente era importante mejorar desde antes de su cirugía estética, pues no lo había trabajado, como todas otras también que, como decías, bueno, se hacen un pequeño arreglo nada más, no sé, quitar un poco de grasa del estómago,
pero ya llevan un año en el gimnasio, ya llevan un año con su asesoría nutricional y obviamente posible el éxito es mucho mayor a largo plazo. Pero sí es importante que cada uno y cada una de ustedes, si se desea someter a alguna cirugía estética, sí tengan en cuenta que no es la solución del problema, porque todo lo que venimos cargando tal vez en el costal de malas decisiones alimentarias, de poca o nula actividad física, de situaciones psicológicas como ansiedad y depresión, de no aceptación, obviamente, de la realidad que se está viviendo, pues no va a ser la solución el meterte al quirófano y que te pongan cintura, que te agreguen pecho, que te bajen, que te suban glúteos. Pues no, tiene que haber un enfoque completo de todo esto. A veces les digo, yo sé que lo más fácil es tratar de que se quite la grasa del estómago, se trasplante los glúteos, luego del estómago también se trasplante, o se hagan, perdón, implantes de busto, pero sigue siendo algo solamente momentáneo, porque lo que va a hacer que tú sigas teniendo un aspecto estético, al menos para ti agradable, pues es todo lo otro, ¿no? Cambios a nivel global de nutrición, psicología, hábitos y demás. Y la última parte, claro, y la misma disciplina, y la última parte, pues la mayoría de veces le tomamos mucha importancia a lo que la demás gente diga, ¿no? O hable de nosotros, pero pues a lo que les he dicho, a veces paso yo por un lado de alguien y, qué padre, y sigues tu camino. No somos el foco de atención de las personas, la verdad, a nadie le interesa si te pusiste, te quitaste, te hiciste, te pusiste. Como decían, a veces ni la gente se da cuenta y tú eres la única o el único preocupado porque van a decir de mí, porque voy a llegar a la fiesta, voy a llegar a la playa y todos me van a voltear a ver. De esa fiesta te conocen 5 personas y las demás andan en Sorbuene, nadie te pela, ¿no? Entonces, sí hay que tener conciencia cuando se va a tomar uno la decisión de una cirugía y de una intervención, ¿no? Pero, pues, muchas gracias, amigos, un tema muy importante, bastante enriquecedor. No estamos en contra de, como dice Gwen, las cirugías estéticas ni nada, pero sí es importante que evalúen realmente el por qué, para qué y sobre todo, pues con quién se lo van a hacer, ¿no? Sí. Es lo más importante. Gracias. ¿Con quién se lo van a hacer? Pues muchas gracias, amigos. Nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en un episodio más. Al final también, perdón, por último, la parte de agradecerles porque el tiempo al final ha sido valioso. Cuídense mucho y que tengan bonita noche. Adiós. Adiós.